Buenas a todos y todas. Estamos como Nodal, como Noticias de América Latina y el Caribe, con Gerardo Torres Zelaya, ¿habían dicho? ¿Sí? Nuestro subsecretario, nuestro vicecanciller de la hermana República de Honduras, en el contexto de la cumbre de la CELAC Social, ¿sí? En un nuevo aniversario, ¿sí? El 15 aniversario del golpe de Estado a Mel Zelaya, que marcó el tiempo político de este país y de toda América Latina, vamos a decir de verdad, Gerardo, de toda América Latina, un tiempo profundo, un tiempo digamos, de mucha densidad histórica y de mucha coyuntura. Gerardo, ¿qué espera el gobierno de Honduras de esta cumbre de la CELAC Social en el marco de su ejercicio, del ejercicio de la presidencia pro tempore por parte de Xiomara Castro? Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, saludos a toda la gente que sigue en Nodal, aquí en Honduras también le damos seguimiento, es importante la continuidad de una perspectiva diferente a la del cerco mediático que se nos impone todo el tiempo, ¿no? Estamos en las vísperas de un evento histórico de enorme trascendencia para el país. Vamos a tener en un marco de 3 días la conmemoración de los 15 años del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales y del inicio al nacimiento de la resistencia popular. También vamos a tener la asamblea del Foro de Sao Paulo, la reunión del Grupo de Puebla, vienen plataformas muy importantes. Es como que el pensamiento progresista de la región se da cita aquí en Tegucigalpa y nos parece muy lindo cómo va cerrando la historia, ¿no? Hace 15 años esas fuerzas políticas, muchos de esos liderazgos y esos pueblos se vinieron a Tegucigalpa, pusieron la vista en la capital hondureña porque escucharon el clamor del pueblo de Honduras, ¿no? Que salíamos a las calles y esa comunidad internacional vino a Honduras a ver el nacimiento, a presenciar el nacimiento de la resistencia popular. La resistencia popular es, para decirlo de una manera bastante simple, la confluencia de todos los procesos de resistencia y de lucha en la historia de Honduras. Hay una banda hondureña que se llama Café Huancasco, que tiene una canción muy linda que se llama Todas las Luchas. Y en efecto, uno puede ver que quienes salimos a luchar en contra del golpe de Estado eran esos liberales que eran solidarios con Zelaya, pero también eran aquellos que son herederos de la lucha de la resistencia indígena, prehispánica, afro contra la colonia, de aquellos que nacimos en la lucha contra el modelo neoliberal, que estábamos en procesos de resistencia, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos campesinos, de los movimientos reformistas agrarios de los 70 y de los 80, de los aparatos políticos militares, de los estudiantes desaparecidos, de las feministas, de la comunidad LGTBI, de las iglesias de resistencia. Todos y todas en la calle un 28 de junio del 2009 por lo que había pasado en contra de Zelaya, que era el rompimiento constitucional porque a Zelaya se le había ocurrido el pecado de preguntarle al pueblo de Honduras si quería participar directamente en la política. Lo que pasa el 28 de junio del 2009 es que hay una urna en todo Honduras en la que vamos a responder la pregunta de si queremos o no que inicie un proceso constituyente, ¿no? Y eso es suficiente excusa y argumento para sacar al presidente, desplegar a las Fuerzas Armadas con todo el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, del Cerco Mediático Internacional, de la oligarquía hondureña y de la oligarquía latinoamericana y matar gente, encarcelar gente, mandar gente al exilio. ¿Cuál fue la respuesta de los pueblos de América Latina? De total solidaridad. Nosotros en menos de 24 horas después del golpe de Estado teníamos una convocatoria del ALBA en Managua, Nicaragua, nuestro país hermano, vecino. Tenemos a un Hugo Chávez que pone a su entonces canciller como mano derecha de Zelaya, como su asistente personal. Nicolás Maduro estuvo los primeros meses del golpe de Estado al par de Zelaya. Tenemos a una Cristina Fernández de Kirchner que se sube a un avión un 5 de julio que acompaña a Zelaya intentando aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa, que es amenazada por convoyes militares que no permiten que el avión ingrese, que asesinan a militantes
accidentes en la pista aérea donde pensaba aterrizar ese avión. Tenemos a un Rafael Correa que levanta su voz en la OEA y que exige la salida de Honduras de la OEA. Tenemos a un Evo, tenemos a un Lugo que después iba a ser golpeado él mismo. Exactamente. Entonces tenemos a toda esa solidaridad latinoamericana que sale corriendo frente al clamor del pueblo de Honduras, se solidariza con Zelaya y con todos y todas nosotros y nosotras que estamos en las calles. Hoy, 15 años después, ese proceso de resistencia se conformó en el Frente Nacional de Resistencia Popular, que es la plataforma social más grande en la historia de Honduras, que después crea el Partido Libertad y Refundación Libre, que se enfrenta a elecciones en 2013, gana y se le roban las elecciones. En 2017 hace una coalición con la derecha, gana y nos vuelven a hacer fraude. Y en 2021 con la compañera Xiomara Castro, que se destaca por ser la primera dama que no se va al exilio, sino que se queda en la calle con la gente, se convierte en una dirigente incuestionable. Y en el 21, a pesar de los fraudes y de la violencia, con la organización del pueblo, con la formación permanente, con la movilización sin parar durante 12 años y 7 meses, derrotamos de manera pacífica, ciudadana y popular a una narcodictadura que después nos dimos cuenta que estaba vinculada con el cartel de Sinaloa y con otros carteles para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Este 26 de junio el dictamen de la sentencia de quien fuera la cabeza del régimen. O sea, es una semana realmente muy importante porque 2 días antes de la conmemoración del 15 aniversario es la sentencia. Son 3 cadenas perpetuas, al menos una le van a dictar. Es la primera vez que a un presidente de América Latina o el Caribe se le acusa detenido en un juzgado de los Estados Unidos por ser el jefe de un cartel de la droga. Entonces, eso fue lo que vencimos. Gerardo, te hago una pregunta. ¿Qué significa, recién hacías un muy buen recuento del proceso de esta resistencia, qué significa ser resistencia y ser gobierno? Porque lo que impacta de lleno, hace apenas poco más de 24 horas que nos encontramos en Tegucigalpa, es esta idea de somos resistencia, ¿no? No olvidar nunca que somos resistencia. ¿Cómo es esa ecuación de ser resistencia pero ser gobierno? ¿Cuál es esa interpretación? ¿Cómo lo entienden ustedes? Yo creo que nosotros somos buenos estudiantes de la izquierda del progresismo latinoamericano. Somos buenos estudiantes de Morazán, de San Martín, de Bolívar. Aprendemos, los hondureños aprendemos rápido, tenemos un instinto de sobrevivencia que nos permite o nos obliga a eso. Y hemos visto que los procesos de América Latina, cuando se llega al gobierno y se rompe ese cordón umbilical con el movimiento de resistencia popular, de base, llamarlo como lo quieras llamar según el país, con las bases, con las calles, se pierde un poco el norte, se pierde un poco la concentración de qué es lo que queremos. Entonces, por una parte es eso, es ser un llamado a que el gobierno debe estar vinculado con el proceso político que nos permitió llegar al gobierno y vencer la narcodictadura. Y segundo, una necesidad pragmática, ¿no? Nosotros ganamos una cuota en el gobierno. Tenemos a la presidenta de la República, hemos logrado destrabar y tener una Corte Suprema de Justicia que no responde al narcotráfico. Tenemos a un Congreso Nacional que no responde a los poderes fácticos, a las intenciones transnacionales de saqueo. Sin embargo, en Honduras el poder sigue en manos del poder fáctico de los bancos, del poder fáctico de los carteles, del poder fáctico de esas oligarquías que son muy poderosas, que fueron las que dieron el golpe de Estado hace 15 años y que hoy siguen vivas y vigentes y que presionan todo el tiempo al gobierno. Entonces, ingenuos seríamos nosotros y nosotras, como nos lo dice todo el tiempo la presidenta, olvidar que somos resistencia. A nosotros acá nos decían chusmas, quemallantas, tirapiedras, vagos, y ahora pues estamos en cargos de gobierno y aunque tenemos que tener ciertos parámetros de comportamiento porque ahora representamos al Estado de Honduras, no por eso vamos a caer en el espejismo de creer que ya no hay una contradicción, que ya no hay una posición de clase, que ya no hay una lucha en contra de esa hegemonía económica que ha empobrecido este país. Cuando la presidenta Xiomara Castro asume la presidencia de la República en enero de 2022, Honduras está en 75% de pobreza. 3 de cada 4 hondureños son pobres.
solo nos supera a Haití, porque Haití tiene una crisis estructural difícil de vencer. Pero después de Haití y Honduras, la distancia que le llevamos a los países que también son pobres es muy marcada. Nosotros hemos logrado en 2 años, 5 meses de gobierno, 24 meses, reducir los índices de pobreza en más de 10 puntos. Estamos en 11 puntos. Es un montón. Hoy estamos en 64 puntos de pobreza, que una presidenta que logre bajar 11 puntos de pobreza se merece un Nobel de la Paz o de Economía. Sin embargo, en Honduras reducir 11 puntos todavía te deja una necesidad de 64 puntos más. Entonces, ese es el contexto, que sabíamos que no iba a ser fácil, pero era necesario arrebatarle el poder a esa estructura. Le hemos arrebatado una cuota del poder, una parte del poder, pero hay que seguir avanzando en volver, que nosotros somos un partido socialista y democrático. Esto quiere decir que tanto en la participación política como en la participación económica y de desarrollo debe de haber una participación justa de la sociedad. Todos tenemos que tener acceso a la participación política y todos tenemos que tener acceso a las riquezas que colectivamente generamos como sociedad. Gerardo, si tuvieras que hacer el reconocimiento de otros puntos altos del gobierno de Xiomara Castro, ¿qué otras cosas podrías reconocer a este proceso que realmente bajar esos índices de pobreza, lo sabemos, los demás países de América Latina, no es sencillo, son números de la estructura económica y social, son números pesados de modificar, pero ¿qué otros aspectos crees vos que el gobierno de Xiomara Castro empezó a destacar? ¿No? Porque recordamos, las encuestas de apoyo son monumentales, más del 50% de la población hondureña evalúa positivamente la gestión de gobierno, tiene un gran consenso el gobierno del proceso de resistencia, como bien lo explicabas vos, pero ¿qué otros puntos hacen que esto se consolide como proceso de gestión y de política pública? Primero te comento rápidamente cómo se logra, hemos logrado nosotros en Honduras reducir la pobreza. Lo primero que hicimos fue reactivar el agro, ¿verdad? Y reactivarlo de manera, otra vez, más equitativa, más justa. No hicimos concesiones a grandes transnacionales para que produjeran monocultivos, sino que fortalecimos el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, y estamos entregando algo que llamamos los bonos tecnológicos, que es reactivar a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a las pequeñas comunidades a producir los bienes de necesidad y de consumo que necesitan para su supervivencia. Una vez que eso se logra, lo demás puede ya empezar a generar posibilidades de mercado. Entonces, si vos garantizás el alimento a la población, mejorás sus condiciones de vida. Y segundo, si lo haces con suficiente eficiencia, empezás a generar excedentes. Esos excedentes necesitan mercados. Entonces necesitamos mercados locales, regionales. Hemos hecho una alianza muy fuerte en Centroamérica. Hemos firmado con El Salvador y Guatemala algo que llamamos la Unión Aduanera Profunda, que es una sola casilla de aduana. En vez de tener una en Honduras y una en El Salvador, una para los dos, una para El Salvador, Guatemala, una para Guatemala y Honduras. Eso permite un flujo de productos mucho más fácil a menores costos. Eso permite acceso. Pero también la presidenta ha reactivado, revivió con mucho esfuerzo el acuerdo de asociación con Europa, que incluye la parte comercial, el acuerdo político y el tema de cooperación. Eso nos abre mercados. Y también estamos a punto de firmar un TLC con China, en el que hemos, por ejemplo, excluido las cláusulas de CIADI, que son las que obligan al arbitraje internacional. Eso por una parte. Entonces es crecimiento local, desarrollo de la capacidad productiva agrícola y apertura de mercado. Eso por una parte. Lo otro es que la presidenta terminó lo que eran los fideicomisos. Los fideicomisos eran procesos acelerados de privatización en la que una empresa pública o un bien público o un proyecto del Estado era subvencionado o era entregado a través de la banca. Se le pagaba a la banca, por ejemplo, para que comprara los pupitres en las escuelas, para que habilitara el fluido eléctrico, para que revisara la conectividad, para que cobrara la mora. Entonces se le daba mucho dinero a la banca para hacer una tarea que podría ser del Estado, bajo este cuento falaz de que lo público no sirve y que había que delegárselo a lo privado.
privado. Al recuperar los fideicomisos, recuperamos 19.000 millones de dólares que iban a ser entregados a eso. Ese dinero permite que el Estado de Honduras pueda, en el mediano y largo plazo, tener más fondos para proyectos. La presidenta tuvo un aumento del 40% del presupuesto de la República que recibió, al que pudo desarrollar ella para programas sociales. Ha generado más de 1.700 empleos directos y lo ha hecho en algo que tenía establecido su plan de gobierno, que era generación de empleos por obras de infraestructura. Xiomara está pavimentando Honduras, Xiomara está reconstruyendo escuelas, Xiomara con los chinos, cuando firmó con China la apertura de relaciones, no les pidió un estadio de fútbol, no les pidió edificios monumentales como han pasado en otros países, les pidió 1.200 escuelas. Que nos ayudaron los chinos a construir o a reconstruir 1.200 escuelas, eso genera empleo local. Y finalmente está subsidiando el tema de los combustibles. Honduras hoy tiene la tarifa de combustibles más barata de Centroamérica, subvencionada por el Estado por el dinero que recuperamos que no tenía el sector privado. Y además subsidia la energía. Las familias más pobres, la mitad de la población de Honduras no paga energía, porque son familias pobres que consumían menos del sueldo establecido. Si uno gasta menos de eso, entonces no paga. Y cuando a uno le mandan la factura, sería bueno que la buscaran ustedes, dice: gracias Matías por el aporte para garantizar el derecho del pueblo de Honduras a la energía. Claro. Entonces, vos pagás un poco más, yo pago un poco más, la gente más pobre no paga. Eso le genera dinero en la bolsa a la familia. Claro. Eso permite de que la mamá pueda tener un poquito más para la cena, ¿no? Además está el programa de matrícula gratis, no se paga la matrícula en Honduras, y además el programa de merienda escolar que ya ha recibido muchos aplausos a nivel internacional de parte de FAO y otras instancias, en la que Xiomara hoy le está dando alimentos a 2 millones de niños y niñas antes de entrar a la jornada laboral. Y cierro con el tema de los proyectos de los hospitales. De esos fondos, la presidenta está elaborando 8 hospitales. En Honduras el último hospital se creó en la década de los 70, el último hospital público, y ahora vamos a hacer 8, estamos haciendo 8. Entonces, ¿dónde estaba esa plata? Esa plata estaba en lo que no pagaban las empresas privadas, esa plata estaba en los fideicomisos, y esa plata se iba en corrupción. Claro. Sin corrupción, sin fideicomisos. Y ahora esto se puede incrementar porque estamos a punto de aprobar en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, en la que los impuestos no sean iguales para todos, sino que el que gana más paga más. Entonces, hemos logrado todo esto sin dejar de pagar una cuota de la onerosa y escandalosa e inescrupulosa deuda externa. Claro. Cuando le dan el golpe de Estado a Zelaya, la deuda externa de Honduras anda aproximadamente en 5.000 millones de dólares. Cuando le ponen la banda presidencial a Xiomara, anda en 20.000 millones de dólares. Por 4. O sea, se incrementaron por año en 1.200 millones de dólares. Y la pregunta es a los fondos de financiamiento internacional, para no decir nombres, no se dieron cuenta de que esa plata que estaban dando no estaba sirviendo, claro, que no estaba reduciendo la pobreza. Cuando Zelaya le dan el golpe de Estado, la pobreza en Honduras es del 53%. Claro. Cuando lo recibe Xiomara es del 75%. Claro. La deuda es o sea, hay más deuda y más pobres. Claro. Esa es una ecuación que no tiene ningún sentido. Y es una ecuación que además en toda América Latina está, ¿no? Cuando hay más deuda siempre hay más pobreza y siempre hay complicidades de estos poderes fácticos. Entonces es todas esas cosas que hacen que la gente tenga un poco más de plata, que hemos logrado reducir en números considerables la migración, que es escandalosa todavía en Honduras. Hoy nosotros, que somos uno de los países principales expulsores de migrantes, habilitamos en la frontera con Nicaragua el primer centro que no es de detención de inmigrantes, sino que es de hospedaje, de apoyo y de auxilio para los miles de personas que están pasando por Honduras. Entonces, si nosotros, que somos un país pobre, que somos un país expulsor, podemos darle un trato digno a los migrantes, ¿por qué los hondureños no lo pueden recibir con los vecinos del norte? Pero bueno, esa ya es otra discusión. Esas políticas eficientes de Xiomara Castro, con un presupuesto muy dependiente de muchas cosas y muy amarrado por la deuda, ha permitido que ella ganó hace 29 meses con 51 puntos la elección y hoy está en 52, claro, con una proyección de tener 56 a finales del año. Claro. O sea, hay un reconocimiento
conocimiento, y si te fijas en la televisión acá, estos días que estés, es un bombardeo de 24 horas. O sea, el bombardeo del cerco mediático no ha sido capaz de engañar a la gente que está viviendo una realidad que no la ven en la televisión, pero que la vive en la casa. En la casa, extraordinario. Acabamos de entrevistar, no queremos robar más tiempo, a Gerardo Torres Zelaya, vicecanciller de la República de Honduras, uno de los grandes coordinadores de la CELAC Social y de esta plataforma, ¿no?, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, de distintos espacios de las organizaciones campesinas, estudiantiles, que se están dando cita en Tegucigalpa este 26, o sea, a partir 27, 28 y 29 de este mes, donde Tegucigalpa se está convirtiendo por estos días en la capital de los pueblos latinoamericanos. Un gusto, un honor poder entrevistar desde Nodal, desde Noticias de América Latina y el Caribe, a uno de los grandes organizadores de estos encuentros monumentales. Simplemente robarte este último dato: ¿cuánta gente esperan a nivel internacional y qué esperan del tamaño de la cumbre, de los detalles más puntuales de eso? Y ya cerramos la entrevista. Solo a nivel internacional, sin contar Centroamérica, que la gente se puede mover por tierra, por buses, tenemos 350 delegados, tenemos más de 1000 delegados nacionales de los movimientos sociales de Honduras. El proceso de resistencia en Honduras es como la esencia filosófica de nuestra posición política. Nuestro objetivo es la refundación. Aunque hoy en Honduras no hayan condiciones objetivas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente todavía, eso no quiere que nosotros no tengamos también esos principios constituyentes inculcados. Y la resistencia es la garantía del proceso de refundación. Claro. La presidenta Xiomara Castro, el nombre de nuestro partido es Libertad y Refundación. Nosotros somos herederos de los libertadores. Nosotros no creemos mucho en los libertarios. Nosotros creemos en la libertad de las personas, no en la libertad de las mercancías. Pero creemos en la refundación. Creemos que los estados de nuestra América Latina han sido formados bajo el complejo neoliberal del servilismo frente a la potencia extranjera. Nosotros creemos en estados que deben de garantizar el bienestar de la población, que el Estado retome a los principios de la República, de cuando soñábamos en ser una sola gran patria latinoamericana, en la que lo que primara sea el bienestar común y en la humanidad misma, ¿no?, el humanismo como fin último del Estado. Entonces, nosotros creemos en la libertad de las personas, no en la libertad de las mercancías, pero creemos en la refundación. Creemos que los estados de nuestra América Latina han sido formados bajo el complejo neoliberal del servilismo frente a la potencia extranjera. Nosotros creemos en estados que deben de garantizar el bienestar de la población, que el Estado retome a los principios de la República, de cuando soñábamos en ser una sola gran patria latinoamericana, en la que lo que primara sea el bienestar común y en la humanidad misma, ¿no?, el humanismo como fin último del Estado. Entonces, Libertad y Refundación es una expresión de la resistencia hoy en gobierno, pero siempre con miras a seguir avanzando para constituir el proceso de refundación que la presidenta Xiomara Castro ha iniciado en este gobierno. Si gobernamos un periodo más o 10 periodos más, este gobierno de Xiomara Castro es el molde. Exacto. Es el inicio de un proceso de refundación de la patria en la que por fin podamos soñar con una Honduras con un modelo de desarrollo justo, incluyente, solidario, socialista y democrático. Extraordinario. Muchísimas gracias, Gerardo, y por supuesto sigan conectados a las redes sociales y a la página web de Nodal. Nos estamos viendo prontamente con otra entrevista en el marco de la CELAC Social.